La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a la Libroteca, la segunda emisión o edición, como se trata de libros, del año 2013. Para mí es un verdadero gusto, un placer, en principio, encontrarme con el doctor Christian Buchrucker. Estuve ensayando, doctor, para que el apellido varias veces lo voy a tener que decir, así que estuve ensayando con Susana Dovern y con Carolina Ferraris, nuestra querida amiga, mi querida amiga. La excusa es el libro que editó Capital Intelectual allá fines del año pasado, que se llama Del mito al genocidio, una historia documental del antisemitismo en Alemania. Primero, bienvenidas y bienvenido, doctor, a la Libroteca. Como para ir entrando en tema, pero hacer como suelen hacer ustedes los académicos, primero me gustaría hacer una especie de anclaje en el plano teórico, es decir, cómo tratan los historiadores el mito, cómo del mito se llega al estudio de lo histórico, en todo caso, para cualquiera. Esto es ojalá no sea un reportaje, sino una conversación. Bueno, como del marco teórico siempre me he ocupado más yo, como del marco teórico siempre me he ocupado más yo, como en general en los proyectos de investigación ocurre que los que dirigen el proyecto tienen que ser los que hagan eso, por lo menos primordialmente, no es que el resto no participe. Quisiera decir lo siguiente, en realidad utilizar el término mito para conglomerados ideológicos se viene haciendo desde hace mucho, sobre todo para aquel tipo de conglomerado de ideas que pretende realmente relatar una historia posible o una posible interpretación de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, y muy propio del mito también es hasta tener incluido una especie de pronóstico de lo que puede ocurrir. Pronóstico, profecía, inclusive. Sí, ¿no? Tirando, exacto, sí. Profecía, cosa que todas esas características en el mito tejido en torno al supuesto enemigo universal judío, que es la manera más breve que se puede expresar, mito que surgió en el siglo XIX y alcanzó su terrible realización de consecuencias prácticas en el siglo XX, bueno, es uno de los casos. No es el único mito histórico-político que se puede rastrear en la historia contemporánea. Sin duda ha sido uno de los más terribles en su efecto. Decía el doctor Buchrucker que esto surge en el siglo XIX, toma forma perversa en el siglo XX, por dar un ejemplo puntual, Auschwitz, digamos, pero varios más. ¿Hay alguna diferencia? Ustedes lo plantean en el libro en realidad, pero ¿cuál es entonces la diferencia entre el antisemitismo de origen religioso de la Iglesia Católica, de la cúpula de la Iglesia Católica, con fundado en todo caso por el nazismo, el hitlerismo? En realidad, bueno, no sé quién lo quiere contestar, pero de todas maneras puedo decir algo al respecto. En realidad el antisemitismo, es cierto, tiene sin duda raíces religiosas y que se van muy atrás en el tiempo, pero digamos que ya en el siglo XIX, pero sobre todo con Hitler, incluso antes también, hay una pretensión, ¿no?, de transformarlo en una especie de ciencia o con fundamentos científicos a este antisemitismo. Incluso en la época en que Hitler ya está en el poder, en el año 35, para ser preciso, en adelante, hay toda una movida, ¿no?, y una exigencia por parte de Hitler para lograr, digamos, darle entidad científica a todo este antisemitismo. Y bueno, y se movilizan
supuestos expertos, incluso algunos médicos, juristas, se fundan academias, se fundan instituciones especializadas para dar, digamos, una entidad intelectual al antisemitismo. Es decir, que la parte o la época en que en realidad esto toma una fuerza y un desarrollo es ya estando Hitler en el poder. Sí. Yo agregaría, justamente porque como vos mencionaste, Julio, el tema de Auschwitz, y como yo me ocupé específicamente del capítulo del Holocausto, y justamente una de las preguntas que yo me hago ahí en ese capítulo es precisamente si podemos decir que hay una real y una línea de continuidad entre, digamos, la fundación de Dachau, que es el primer campo de concentración, y los campos de exterminio, que como vos decís, por supuesto el más grande y el más emblemático fue Auschwitz. Y un poco ampliando esto que decían Cristian y que decía Susana, en realidad lo que tenemos que, y tratamos de precisar allí, como lo han hecho también algunos otros historiadores, reconozcamos que en esto no es una línea única, sino que nos de alguna manera nos inclinamos por esta explicación, es que si bien, como se dijo antes, ¿no es cierto?, hay un camino que va increyendo desde el siglo XIX hasta esta pretendida, este pretendido cientificismo de los inicios del nazismo, pero en realidad lo que no se puede observar antes de por lo menos mediados de 1941, ¿no es cierto?, es la intención exterminadora total. Eso sí que no lo podemos observar antes. Esa intención exterminadora total la podemos observar ya, por supuesto, con la ampliación de las invasiones, digamos, a lo que es el este de Europa, y por lo tanto la incorporación de grandes cantidades de judíos al Reich, y entonces ahí sí ya observamos con el surgimiento de los grupos especiales, los Einsatzgruppen y etcétera, que ahí tenemos, digamos, el momento del exterminio. Pero esto, por ejemplo, ya que estamos hablando de mito, me parece que es una precisión que es muy importante, porque en el imaginario popular está muy extendido y muy difundido y a veces afirmado muy rotundamente que desde el principio los nazis pretendían exterminar a todos los judíos, sí. Y en realidad hay algunas diferencias y algunas precisiones que son las que nosotros tratamos de establecer en el libro. Fíjate que en el año, bueno, para agregarle algo más, ¿no? Sí. Yo trabajé básicamente desde el año 33 a fines de 1940. Uno podría decir a qué se debe esa periodización. Básicamente está relacionada, ¿no?, a este tema del acoso, de la campaña antijudía. Pero ya en el año 40, incluso yo en el capítulo que trabajo hago una especie de análisis de diversas fases que van mostrando una radicalización, no solamente de las medidas que se toman contra los judíos, sino también de los métodos y de los objetivos. Porque al principio era simplemente, digamos, una especie de lo que ellos llamaban sensata separación o segregación, si quieren llamarlo, ¿no?, para, digamos, estimularlos a que se fueran voluntariamente los judíos. Me parece que para darle real dimensión a las palabras, al lenguaje, por algo, a medida que se van radicalizando los métodos, inclusive, por algo, en algún momento se habla de la solución final. Exactamente. ¿Sí? Claro, exactamente. O sea que no es ab inicio, como dicen los... No, y eso es fundamental que quede claro. Pero ya en el año 40, ya iniciada la guerra, empiezan a verse algunos, podríamos decir, anticipos. ¿No? Y el año 40 casi señales de lo que probablemente venga. Sí hay matanza de judíos. Claro. Pero no hay un programa sistemático, que es lo que dice Carolina. Eso se llamó la solución final en una reunión específica que usted menciona. Sí, además el término empieza a aparecer en diversos documentos. Con otros significados. E incluso en las primeras apariciones, cuando uno ve cómo el término es explicitado, el proyecto ese, la solución final, era
masiva deportación a la isla de Madagascar. La idea. Un plan, claro. Claro, un plan. Que por razones evidentemente prácticas siempre estuvo condenado a no poder cumplirse, porque para eso hubiera hecho el dominio del océano por parte de los nazis, cosa que nunca tuvieron. Claro. Porque usted calcula, Julio, ahora sí, lo que hubiera sido, no, es que estaba como más pensando en el público y que uno no ve. Cuando me dijo usted calcule, me di vuelta a ver quién había atrás mío. ¿Dónde estaba el otro? Claro. No, Julio, hay que pensar en esto, estamos hablando de una población europea de judíos de más de 10 millones de personas. ¿Cómo llevar 10 millones de personas, suponiendo que hasta hubiera posibilidad de alojar en el plazo razonable? Es decir, ¿qué tipo de flota haría falta para eso? ¿No? Sí. La logística no daba. Había un problema logístico. Claro. Para que les dé envidia a ustedes tres y a quienes están escuchando, yo leí este libro en vacaciones. Mira vos, qué linda lectura, Julio, realmente. Sí, lectura de verano. De playa, me llevé tres libros, 2 libros de cuentos y una novela de Negro Fontana Rosa. Menos mal, Julito. Por lo menos tuviste compensación. Bajo un bosque en San Martín de los Andes. Y te encontraste con Hitler. No. Pudiste ratificar el mito de la Patagonia. No, estoy hablando con 3 académicos, no estoy hablando con charlatanes. Lo que quería decir es que una de las cosas que me impresionó mucho de este libro es la cantidad de aporte documental, que me parece que en algunos casos es hasta nuevo, novedoso, y me gustaría que Cristian dijera algo al respecto. Sí, yo creo que es decir, figura de hecho una reflexión mía en el prólogo, donde hago notar lo siguiente, y esto hay que tomarlo también con mucho cuidado, no es que después digan, fulano dijo que toda la filosofía, toda la teología y toda reflexión literaria son malas. Yo no digo eso, pero hay un problema. Cuando se habla de un tema como este, que es histórico-político, uno de los problemas es que con el paso de los años empiece a proliferar más literatura filosófica sobre el hecho que el conocimiento por parte de las sucesivas generaciones de lo que realmente pasó. A ver, que no está mal que aparezca, pero no está mal que aparezca. Claro, pero no aparezca como verdad histórica, digamos. No, y sobre todo, no está mal que aparezca todo, porque hay ahora, hasta en castellano, no solamente en los países que más se ocupan de esto, hay gente que escribe exclusivamente como perspectivas teológicas de la Shoah. Repito, me parece legítimo que quienes tiene preferencia por ese enfoque lo haga. Ahora, eso sí, si no tiene un conocimiento real de lo que fue la Shoah, no tiene mucho sentido que hable de las perspectivas teológicas. Sí, o va a primar lo teológico sobre la Shoah. A eso me refiero. Y ocurre a la gente lo que no debe olvidar, que debido a que estas fuentes no son como la colección de la Revolución de Mayo que tenemos en todas las bibliotecas serias argentinas, ¿no? Sí. Mucha gente que continuamente se ve invadida en su hogar por películas en la televisión o en la radio por comentarios sobre qué pasó en esa época, porque hay que decir que también es un tema muy taquillero, ¿sí? Se encuentra con una base muy angosta de conocimiento fundado y escucha toda clase de teorías, como lo que recién en forma graciosa mencionó sugería mi colega, sí, diciendo, bueno, hay gente que ha escuchado muchísimo de la vida de Hitler en la Argentina, de la supuesta vida de Hitler en la Argentina. Los submarinos. Los submarinos que trajeron tesoros enteros, y cientos de jerarcas, de los cuales no aparecieron más que una docena. En fin, son ejemplos extremos. Vos sabés que, perdón por la interrupción, pero me quedé pensando cuando Susana hace el análisis de el incremento de lo instrumental, sí, cómo se va recrudeciendo, pensando primero en la segregación, después en la deportación masiva, hasta finalmente Auschwitz, digamos.
Esta aclaración, y está bueno hacerlo porque es un tema muy sensible y está muy sensible en este momento en la Argentina, no exculpa los primeros inicios del nazismo. Es decir, no es que exculpa, no es que fueron más o menos buenos al principio y terriblemente malos al final, digamos, ¿no? Hay toda una cuestión. Me parecía importante aclararlo para que no quede ninguna duda, digamos. Totalmente, por eso, por ejemplo, yo noto un cierto peligro en algunos libros, en realidad en la mayoría de los libros que tratan este tema, que tienen una tendencia a hacer aparecer toda esta cuestión con la subida de los nazis al poder en el año 33, o en el mejor de los casos, con un pequeño, cortísimo capitulillo explicando quién era Hitler y quién eran estos extraños personajes que lo rodeaban, retrocediendo no más de 15 años antes del año 33. Esto, como eso señala, un momentito, este genocidio fue el resultado de un camino largo, porque claro, es que es un camino en continuo ascenso, obviamente, desde el punto de vista intelectual, moral, ético, político, totalmente. Pero que, como todo, hay hasta en alemán un dicho, hay que estudiar los comienzos de las cosas. Así como un médico logra mejores resultados curativos si logró diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana de su desarrollo, no cuando estamos en la hora 12. ¿No? Me hace acordar, porque esta secuencia de razonamiento sirve para todo, es decir, ¿no? Cortázar no existiría sin Borges antes, García Márquez sin Asturias antes, digo porque alguna vez escuché y vi a Mariano Grondona comparar al gobierno de Cristina. Estaba hablando con Aguinis, al gobierno de Cristina con el nazismo, y él decía que cómo podía ser que de un régimen perfecto, exactamente como el de la República de Weimar, surgiera el nazismo. Y lo primero que se me ocurrió, estaba diciendo que el nazismo no puede salir de un régimen perfecto, no tan perfecto era. A ver, vamos a hacer una cosa. El que lea el capítulo dedicado a Weimar acá se dará cuenta que vivir, bueno, eso iba, no solo para un judío, sino también para un judío que desde el punto de vista de los derechos, las libertades, Weimar era un paraíso al lado de la Alemania de los años 40. Sí. Eso es claro, pero eso no quiere decir que fuera perfecto. Además, el solo término de perfecto es inadecuado para fenómenos históricos. Porque ¿cuál es la perfección? ¿Cómo existiría la perfección? Sí, para Hitler era perfecto su régimen. Claro, sí, en todo caso. ¿Cuál es el criterio de perfección? Porque yo siempre quería más. Claro. Porque la pregunta sería, perfeccionar lo perfecto quería. La pregunta, en la República de Weimar, todo lo que los políticos y los intelectuales decían y proponían, ¿era sensato? Vamos a una pequeñísima pausa. Estamos charlando con Christian Buchrucker, con Susana Dobarn y María Carolina Ferraris. Eso de María para mí es nuevo, te aviso. El libro se llama Del mito al genocidio, una historia documental del antisemitismo en Alemania, editado por Capital Intelectual. Corte chiquitito y volvemos. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, segunda parte. El doctor Christian Buchrucker, Susana Dobarn y María Carolina Ferraris, las licenciadas, ¿son doctoras? Y profesoras. Del mito al genocidio se llama el libro, segunda emisión de la Libroteca 2013. ¿Quién era Hitler? Bueno, ahí hay esa pregunta. Esta pregunta parece muy de perogrullo, pero en realidad tiene mala intención, digamos, ¿no? Sí, esa pregunta abre la caja de Pandora, ¿no? Porque, esa es la intención. Porque en realidad otro de los problemas, a veces para entender fenómenos colectivos como fueron estos, en primer lugar hay que decir, el genocidio, salvando el hecho de que nadie niegue la responsabilidad central de quien era dictador indiscutido en la Alemania de esa época, hay una realidad. Por loco, según algunos, o desviado en su capacidad de percibir la realidad, que hubiese sido Hitler, si no hubiera tenido miles y miles de personas que voluntariamente se integraron a trabajar en su aparato estatal y genocida,
en un momento llegó a ser un aparato genocida, no habría podido hacer nada de lo que realmente hizo. Es lo primero que hay que decir, redimensionemos a Hitler, y más importante, después de tantas películas donde Hitler aparece como una especie de demonio surgido del Averno, que de pronto se levanta, surge por un volcán, desembarca en Berlín y toma el poder. Y todo el mundo... Frente a la estupefacción general de los que han sido tomados imprevistos por esta aparición diabólica. Y creo que uno de los objetivos de una historia sería demostrar que no fue ese el camino. Tampoco es cierto de que Hitler nunca fue tan loco como para escribir en el programa del partido o decir en sus discursos, cuando nosotros lleguemos al poder, haremos lo posible para que en el menor plazo posible sean asesinados todos los judíos que estén a mano nuestra. No solo los que estén en Alemania, sino los que podamos agarrar en Ucrania. Entonces, y en Francia, y en... Claro, en una guerra que todavía no estaba... Claro, en una guerra que perfilada, no pero que... Es decir, entre esos extremos hay que ubicarlos a Hitler, ¿no? Y entender que, por eso, el carácter de proceso histórico, que en cada etapa, casi en cada capítulo, y a veces varias veces en el seno de cada capítulo del proceso, tuvo posibilidades de diverger hacia otra trayectoria. Como sucede en todo proceso histórico, sucede, ¿no? Pero que las opciones están abiertas, en ¿no? este fenómeno muchas veces la tendencia a juzgar desde el conocimiento de nosotros, ya de lo que ocurrido. pasó, ya traer en una mirada anacrónica los comienzos y decir, en estos comienzos alguien ya debió prever que iba a venir Auschwitz. Sí. Y entonces, Con el día del famoso, con el diario del lunes, Claro, todos íbamos para el penal al otro lado. Digamos, ¿no? Exacto, Claro, sí. que un poco a eso iba lo que yo quise decir recién, ¿no es cierto? Porque no va a faltar alguno, y en realidad ratificando lo que vos decís, Cristian, nadie trata de justificar ni muchísimo menos exculpar absolutamente ningún acto. Y digo esto en referencia a lo que decíamos recién, ¿no es cierto? A la pregunta inicial del capítulo acerca de la Shoah, sobre si hay realmente una continuidad entre el primer campo de concentración y el campo de exterminio más grande. Por supuesto que todo esto estaba, y que todo esto en realidad fue increyendo, como bien lo señaló Cristian, con un montón de gente dispuesta, decidida y con la voluntad de hacerlo. Pero también, y a la vez, me parece muy importante destacar algo que vos señalaste un poco rápido, Cristian, por eso creo que es muy importante destacarlo, que, y ya hablando concretamente de la Shoah de nuevo, la Shoah no fue una cuestión pública, no se la publicó nunca, no salió en los diarios, no salió en los informativos de las radios ni del cine. Claro. Exactamente, y secreto. no solo, sino para que la sociedad. siempre, exactamente, siempre ocultándolo, por empezar por el vocabulario, ¿no es cierto? Ya en la sola terminología de la solución final, más toda el resto de la terminología que acompañó a ello, indicaba que esto estaba absolutamente camuflado. Está en la documentación y está, bueno, en el libro perfectamente probado como para ellos era de vital importancia que esto estuviese absolutamente camuflado. Y esto, y me remito nuevamente a Cristian, que es el que más ha trabajado esta temática, como gran parte de la sociedad alemana en muchos casos no tenía conocimiento real y certero de esto, como incluso los propios judíos, y podemos decirlo que hasta por lo menos el año 41 aún no tomaban conciencia de que esto estaba ocurriendo por ocurrir o manifestándose, y muchos seguían teniendo la esperanza, y recién, y esto lo prueba por ejemplo algo como el levantamiento del gueto de Varsovia, en el año 43 se dan cuenta que aquí no hay vuelta atrás, que están siendo masacrados sistemáticamente, y entonces eso explica por qué. Entonces esto forma parte del proceso, y es muy importante. Y en realidad, y también con esto quería agregar por qué nosotros enfatizamos tanto esto. Nuestro objetivo, más allá de que sea un libro de divulgación, que
personalmente no recomendaría para unas vacaciones, Julio, he de decirte, con los años que hace que nos conocemos, creo, sos un valiente y casi un kamikaze, pero soy amigo tuyo. Sí, eso lo sé. Pero digamos, esto si bien está dirigido al público en general, pero nosotros tenemos especial interés también en que los alumnos en general, secundarios, universitarios, porque es un libro de relativamente fácil lectura. Sí, claro. Y entonces, bueno, que de alguna manera esto clarifique muchos de esos mitos que, como bien dijimos, suelen estar presentes. A mí me interesa, después de planteado este tema de quién es, cómo surge Hitler, que no vino en un helicóptero desde Saturno, me interesa ver cómo fue el comportamiento de estamentos de la sociedad, o de sectores de la sociedad alemana, la iglesia, los propios judíos, intelectuales. Sí, lo trabajamos, eso sí, se trabaja en distintas etapas. En realidad, efectivamente, por eso lo pregunto, porque está en el libro. El capítulo final está muy dedicado a ese. Claro, en realidad lo que quiero es que oralicen de alguna manera lo que está en el libro. Sí. Es decir, que yo en el capítulo en el que yo trabajo, ya voy adelantando algunas cosas, aspectos, ¿no? de eso, eso, ¿no? Sí. Parte de esta suerte del sistema, ¿no? del Estado nazi, por un lado, en ejercer una coacción bastante efectiva sobre la población, pero a la vez también, y en forma conjunta, con un gran poder de seducción hacia la población alemana, sobre todo en los primeros años. Y eso va explicando un poco lo que va acompañando a Hitler, cómo Hitler a su vez se siente tan, digamos, tan fuerte para emprender lo que va a emprender luego. Cuando decís de la población, la seducción en la que cae la población alemana, estás hablando en general, de gente en general, burgueses, pequeños burgueses, sí, proletariado. Sí, en general, sí. Porque es cierto que algunos sectores no, por ejemplo, los comunistas, la socialdemocracia, esos evidentemente fueron... Obviamente, pero mucho en el campesinado, por ejemplo. También. Claro, lo que pasa es que él tuvo éxito en algunas cosas de política interna y política internacional. Y esto a él le dio, digamos, pavimentó en parte, sin duda, esa posibilidad de lograr cierto consenso, cierta conformidad. En primer lugar, el hecho mismo de él separarse de las SA e incluso de castigarlas en su momento, y tomar una serie de medidas legales, entre comillas, en realidad eran leyes. Su legalidad. Dentro de su legalidad. Claro. A la gente le hacía parecer esto como algo más ordenado. Es decir, ya no van a ver estas bandas de las camisas pardas en un momento dado que se abalanzan y golpean a los judíos. Sino que ahora los judíos en realidad van a tener estas relación tolerable, se va a dar eso va a estar más ordenado, va a estar mejor. Después el otro paso será quitarle los derechos políticos. Bueno, no van a participar, mejor es que se vayan, tranquilos, que tengan su propio estado si quieren, no importa. Incluso al comienzo hubo un esfuerzo, intento, un intento de que se fueran evidentemente a Palestina, y bueno, y todo eso fue lográndose sin duda. Con algunos autores han llegado a hablar de la complicidad. Bueno, hay gran debate sobre, ¿no? El famoso libro que tuvo mucho predicamento. ¿Cómo se llamaba el autor? El Goldhagen. Goldhagen, sí. Era toda la población como aplaudiendo. Bueno, ahí está, digamos, yo lo que más voy, dirijo esto al hecho de que esa complicidad de la que yo hablo, en realidad, o esta conformidad, está dada globalmente al gobierno de Hitler, ¿no? y a los triunfos sobre la desocupación, sobre, digamos, los triunfos en materia internacional, hasta el 38 por lo menos, el hecho de implantar una especie de capitalismo, de sistema de bienestar antidemocrático, pero a la larga lo era, y esto, bueno, muchos vieron que, bueno, por fin llegaba alguien con mano fuerte, con mano dura, que iba a enderezar. Sí, a ver, corríjame, sobre el final de la República de Weimar había una inflación. Claro. Sobre el final lo que había era una posible inflación fue antes, desocupación. Claro, después de la crisis de el gran éxito de los años
iniciales de Hitler es la reducción drástica de la desocupación. Ujú. ¿Qué rol cumplió la iglesia, o las iglesias, si ustedes quieren? Sí, siempre en Alemania hay que decir Sí, las por iglesias. eso me acordé de porque sí. no es un país monocolor en Claro. materia religiosa. Bueno, por ahí va la pregunta. ¿Sí? ¿Qué rol cumplieron entonces las iglesias? Pues Bueno. reducido, diríamos, sobre todo en esa época, ¿no? Las iglesias, a ver, la iglesia católica era más difícil de tratar que las iglesias protestantes porque tenía una autoridad muy fuerte, centralizada. Y eso es lo que enseguida entiende Hitler, que era católico bautizado, y que es lo primero que logra Hitler. Otro gran éxito para la población católica de Alemania, el concordato con el Papa. Ujú. En cierto modo, ese concordato fue... Era Pío XII. no, el anterior a Pío Ah. XII. El Papa anterior a Pío XII. Sí. Con el concordato, él logra una palanca para manipular la Una opinión. herramienta política. Claro, una herramienta política de altísimo valor frente a los católicos opositores, que los había muchos y críticos, Ujú. pero que quedaron. No puede, ¿cómo va a ser un tío opositor al primer régimen que en la historia de Alemania logra un concordato con el Claro, Papa? claro. Una maniobra política. Una maniobra de Sí. altísimo maquiavelismo Sí. exitoso, digamos así, ¿no? Y por el otro lado, en el protestantismo se planteaba de otra manera. El protestantismo en el norte de Alemania, que era mayoritario en Alemania, 2/3 más o menos de la población, se sentía más identificado con el nacionalismo alemán, mucho más todavía. Lo cual no quiere decir que los católicos alemanes no fueran patriotas, Mm. pero era menos internacionalista Ujú. en su visión del mundo, Ujú. lo cual fue también utilizado por Hitler. Siempre Hitler hablaba, bueno, nosotros somos, el protestante no se puede enojar con el nacionalsocialismo. Lutero era un gran defensor de los derechos de Alemania frente a las exacciones que venían de los italianos, de los cardenales italianos. Entonces, se jugaba la carta nacionalista Sí. en el caso de los protestantes. Sí, después, sobre todo después de, además, en general en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Claro, ¿no? donde había quedado ese sentimiento de que los protestantes más conservadores estaban tan unidos a la idea del nacionalismo de la etapa imperial Ujú. que la humillación de Versalles la compartían 100% con Hitler. Claro. Y la idea de que eso debía ser erradicado totalmente. Bueno, un cóctel interesante. Un cóctel, o sea, Hitler tenía algo para ofrecer prácticamente a todo el A mundo. todo el mundo. Y cuando dice Cristian prácticamente a todo el mundo, me pregunto, está en el libro, pero en realidad lo que quiero es que los oyentes No, oigan. lo reciban, es el comportamiento de alguna dirigencia judía respecto del creyendo, digamos, ¿no? Creciendo. Es muy llamativa la reacción de las entidades judías, porque, digamos, los más conservadores, el judaísmo más conservador, le dieron la bienvenida a esta política de la sensata separación. ¿Por qué? Porque, y esto es un hecho histórico real, se venían incrementando los casamientos mixtos, ¿no? Entonces, este judaísmo veía que si seguía, digamos, esta tendencia, prácticamente no iban a quedar judíos. Judíos puros. Judíos puros Ah. o judíos realmente convencidos y Sí. religiosos. Sí. Entonces muchos de ellos aplaudieron esta medida de evitar que alemanes no judíos se casen con judíos. Claro, por ejemplo en el 35 con Claro. las leyes de Nuremberg. Pero ¿no? antes ya. Pero incluso antes. Incluso antes. Incluso antes. Porque ya antes la idea para el sector más temeroso de esto, de la absorción de la comunidad judía en un universo general alemán no judío, Claro, muy claro. mayoritario, porque también la gente debe saber que había 500.000 judíos en una Alemania de más de 60 millones de habitantes, Claro. ¿cierto? O sea, ¿Esa era la proporción? Claro. 522.000. claro, en un país de 0,76%. unos 65 millones de habitantes Es un dato ese, ¿no? en los límites del 33, y que todavía la desproporción se hizo mayor cuando empezaron a ir. se empezaron a ir y cuando se adquirieron otros territorios con mayoría Claro. alemana pero no judías. Entonces el tema era que tampoco a pesar de la propaganda mentirosa del régimen de presentar al judaísmo no solo alemán sino universal como un único agente
como si el judaísmo tuviera un papa, no sé, una cosa así, único, que nunca lo tuvo, o fuera vocero de todo, de todas las líneas. O si el judío tuviera, cosa que no tenía, un ente único con poder imponer sus normas. No hubo nunca una monarquía judía como es el Vaticano, digamos, no había, respecto a los católicos. Entonces, esto era parte del mito, era presentar al judaísmo como un actor unificado. El judaísmo alemán, como lo mostramos en el libro, como el de Francia, como el de cualquier país, no era unificado. Era una tradición religiosa y cultural con muchas variantes, matices y con muchos centros de decisión autónomos, ¿no? Entonces, esto obviamente hacía que tampoco pudiera haber una reacción uniforme, porque distintos autores, es decir, los primeros que vieron que esto iba por un muy mal camino y que fueron opositores más claros, claramente fueron, igual que los izquierdistas alemanes, los izquierdistas judíos. No por judíos, sino por izquierdistas. Claro. ¿Ah? Claro. ¿No? Porque en su visión del mundo, una visión del mundo que hablaba de la elevación y liberación de la clase trabajadora, interpretar las cosas en función de que los pobres viven mejor, el mensaje de Hitler, que gobierne en forma absoluta la raza superior, era evidentemente lo contrario de eso. Sí, para cualquier izquierdista que haya aprobado Kinder 1 ya sabía de qué se trataba. Esto no había era fácil de convencer. Llegar a ser lector de gruesos tomos para ser opositor. Carolina, ¿y qué comportamientos tuvieron los intelectuales? El caso más famoso es el de Heidegger, obviamente, pero que ha tenido más predicamento, además por la brillantez, digamos, de un tipo como él, digamos. Pero ¿qué comportamientos tuvieron escritores, profesores de historia, de pintores? Y bueno, justamente este mismo universo, digamos, variopinto del que estamos hablando, en el cual por supuesto que hubo mucha gente, vos mismo citaste a un filósofo como Martin Heidegger, no nos olvidemos que el ministro de propaganda de Hitler también, Goebbels, de él estoy hablando, era un catedrático, no era, digamos, no era un Eichmann, no salía del común de la población que no tenía los suficientes estudios universitarios. Indudablemente, por supuesto que todo este aparato, si analizamos un poco la cosa desde el punto de vista de los antecedentes de la Shoah, que fue el programa de eutanasia, bueno, sabemos que había un aparato médico al servicio del programa de eutanasia, parte del cual luego se trasladó al servicio de tanto, no solamente los exterminios que son, digamos, el punto, valga la redundancia, más extremo, sino de los experimentos monstruosos, de los cuales, bueno, todos sabemos, Mengele es tal vez una de las figuras más conocidas, precisamente porque fue uno de los que logró escapar, pero había muchos como él. Pero bueno, también hubieron opositores. Esto es una cosa que me parece útil destacar y que trato de hacerlo en las conclusiones del capítulo, que los campos de concentración y también algunos campos de exterminio no solamente se llenaron de judíos, también hubo muchos opositores políticos, intelectuales, religiosos. Esto, vuelvo a repetirlo, no se trata de exculpar a nadie, sino se trata de poner las cosas en su lugar. Y un poco como por algo que vos dijiste recién y que me quedó haciendo un poquito de ruido, Julio, y que me parece que vale la pena volver a traerlo a la conversación, en esa conversación que vos señalaste entre Grondona y Aguinis, ¿no es cierto que en la cual estos dos excelsos representantes aparentemente, según ellos, de la democracia argentina, parece que se ha olvidado, por ejemplo, ¿no? Concretamente el señor Grondona parece que se ha olvidado de su importantísimo rol que jugó en la Argentina de los 60, apoyando otras dictaduras, como por ejemplo la de Onganía, no solamente apoyando, sino apoyando las acciones previas. Él fue el redactor del famoso comunicado 150. Del famoso comunicado 150, y después él fue en el año 54 concretamente, y puesto que estoy trabajando específicamente en mi tesis doctoral en eso, puedo afirmarlo y lo hago sin ningún tipo de agresión, pero desafiándolo, porque le he escrito varias veces al señor Grondona pidiéndole alguna entrevista y a la que nunca se me ha respondido afirmativamente.
parece que él se ha olvidado, y se ha olvidado de su propio pasado, y el ¿Qué fue señor... el 54? En el año 54 él citaba, digamos, las bondades de terminar con un gobierno democrático, o, bueno, democracia entre comillas, con un peronismo proscripto, ¿no es cierto?, como el de India. 64. 64, sí. Sí. Gracias, Sí. Cristian, por en realidad, Sí, no, 64. no me sonaba la Tampoco- sí. No, totalmente. 64, Sí. perdón, una gaf. Bueno, él reconoce públicamente, por ejemplo, en la revista Primera Plana, las bondades de un gobierno militar que no podía ser otra cosa que dictatorial, porque en realidad no existía como tal un partido militar al que pudiésemos votar. Claro. Y al señor Aguinis hoy le diría que creo que, como yo, él debe haber vivido los años de la dictadura, pero parece que goza de una muy mala memoria, porque ciertamente quienes desgraciadamente vivimos la dictadura en la Argentina, y eso que no fue una dictadura equivalente al nazismo ni al estalinismo, en realidad hoy nos sentimos en un país en el que podemos estar acá hablando, en el que hemos podido escribir este libro y en el que podemos decir, señalar tantas cosas, entre esas ellos pueden darse esos lujos. Incluso ellos, Y realmente me gustaría recalcar algo que aprendí precisamente en Yad Vashem, estudiando a fondo este tema de la Shoah, que es, y bueno, a esta gente hay que responderle con la vida, con todo lo que ello implica, ¿no? Es decir, bueno, señores, ustedes tienen mala memoria, se olvidan de todas las dictaduras que ustedes han pasado, porque ellos han pasado muchas más dictaduras de las que he pasado yo, pero bueno, yo sí recuerdo la última dictadura. Seguimos estudiando los efectos. Por suerte hoy estamos viendo por fin esas condenas que tantas veces quisimos ver porque se lo merecían, pero sin embargo, por lo menos juicios, pero sin embargo tenemos que, los que no queremos, tenemos que poder escuchar todavía al señor Astiz, como lo hemos escuchado hace poquito tiempo, que sigue defendiendo lo indefendible. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Y siguiendo con lo que señalábamos, la importancia de la labor de docencia que tiene que ver con esto, que tiene que ver con enseñar que estos procesos, como vos bien dijiste, como ya todos mis compañeros han señalado, esto, como bien está representado en el libro, yo creo que realmente la gente de Capital Intelectual no pudo regalarnos una tapa más ejemplificativa. Personalmente me gusta mucho porque significa esto, ¿no? Cuente la tapa, porque esto es radio. La tapa, exactamente, la tapa es un huevo cuyo cascarón está saliendo un águila, y por supuesto, bueno, veamos un bicho muy feo. Un bicho muy feo, no es un águila precisamente amistosa, y debajo podemos ver las armas que serán las armas letales del nazismo, ¿no? Un poco sería la representación alegórica de lo que en su momento Berman quiso hacer cuando hizo el huevo de la serpiente. Una buena Y eso era lo que quería decir en relación con lo que vos me preguntaste. No nos olvidemos que primero ponemos los huevos y después en algún momento el huevo reventará y sale lo que sea, pero ocupémonos de que no se pongan los huevos, porque parece que hay mucha gente que se olvida y después resulta que un día nos vamos a encontrar con que con que la cría, con que tuvieron cría. Creció mucho. Cuando yo terminé de leer el libro, y insisto, este libro tiene un componente más allá de la redacción de cada uno de los capítulos. El componente, el toque de distinción, el moñito son los documentos que aparecen ahí, nombres y apellidos. Son documentos, como te habrás dado cuenta, muchos de ellos que no estaban en lengua castellana. Claro, por ello yo recuerdo haber estudiado, cuando estudiaba Derecho a Mommsen, por ejemplo, y está mencionado aquí en algunos roles, digamos, no demasiado santos. La pregunta es si el tema está agotado. A ver, en historia no es muy fácil que un tema se agote, salvo los microtemas. O sea, yo sospecho que las biografías de Hitler van ahora a disminuir en número en futuras décadas comparables a las que fueron apareciendo en las últimas 4 décadas, sobre todo.
porque a esta altura del partido está... Perdón, ya que estás, ¿cuál es la mejor para ustedes? Para mí la de Kershaw, la última gran biografía en Ian Kershaw. Sí, la de Ian Kershaw. Entre otras, lo que pasa, por ejemplo, cuando personajes que fueron tan importantes en este proceso como el que acabamos de mencionar, sí llega más que agotamiento, por un momento llegan puntos de saturación. Porque de Hitler están documentados casi todos los días de su vida a esta altura. Por lo menos lo de su vida significativa. No digo cada día escolar, cuando iba a la primaria en Linz. Bueno, pero de los años 20 en adelante sí. Entonces esto tiende a saturar. Y después ya... Bueno. Ahora, el tema más amplio, la historia del antisemitismo alemán y hasta europeo, y luego digamos mundial, ese no se agota. Sobre todo porque, por supuesto, el antisemitismo no ha desaparecido. Hoy no hay regímenes en el poder que tengan la capacidad asesina que tuvo el régimen entre 1941 y 1945. Eso es verdad. Pero, por el otro lado, como decimos, regímenes con capacidad de crear un mito acerca de una minoría étnica, religiosa, política, social o lo que sea, utilizarla de chivo expiatorio y luego someterla a vejámenes que pueden culminar en un asesinato estatal masivo, esas posibilidades siempre están latentes. Y eso hace que la historiografía tenga que seguir ocupándose, investigando y rastreando todos estos hilos que llevan a empollar huevos tan siniestros como este. Quiero decirles que para mí es un verdadero honor que hayan participado de la libroteca. Despido al doctor Christian Buchrucker y a las profesoras y licenciadas Susana Tobar y María Carolina Ferraris. Ellas y él estuvieron conversando conmigo y con ustedes para presentar el libro Del mito al genocidio, una historia documental del antisemitismo en Alemania, editado por Capital Intelectual. Les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Hasta la próxima, jóvenes y no tan. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.